Hola chicos, hoy día vamos a ver el tema acerca de la representación cartesiana de un vector. Habíamos visto acerca de la representación de un vector, ¿no? Aquí tenemos en el eje X y en el eje Y el vector A que está de color rojo. Entonces podemos visualizar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Tenemos A sub X y tenemos A sub Y. Entonces, este vector A se puede representar la suma de las dos componentes, que sería la suma de la componente A sub X más A sub Y. Entonces, eso es lo que vendría a representar al vector A. Ahora, también tenemos esta representación. Por acá tenemos el vector A que parte desde el origen. El vector A va a ser igual a sub X, A sub Y. Aquí vemos que el vector A está representado por un par ordenado, donde A sub X vendría a ser la componente en el eje X y A sub Y la componente en el eje Y. Ese par ordenado representa al vector A. También vamos a ver acerca de la representación en el plano cartesiano. Aquí tenemos el vector A que parte desde el origen. Aquí tenemos el eje Y y el eje X. Entonces, vamos a ver que este vector A está representado por un par ordenado. Este vector A es 3,2. Viene a ser representado por el par ordenado 3,2. Ese 3 viene a ser la componente en el eje X y el 2 vendría a ser la componente en el eje Y. Estamos observando que en la componente en el eje X es 3 porque desde el origen hasta el extremo del vector contamos 1, 2 y 3. Es 3 hacia la derecha. Y hacia arriba sería 1, 2. Entonces sería 2 hacia arriba. Entonces sería 3,2. 3 hacia la derecha, que vendría a ser la componente en el eje X, y 2 hacia arriba, que vendría a ser la componente en el eje Y. Ahora también vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, usando las componentes de este vector, tenemos el vector v, que está representado por el par ordenado 4,3, puede ser graficado desde el origen de coordenadas. Aquí estamos observando ya graficado el vector. Recuerden que la primera vendría a corresponder a la componente en el eje X. Sería 4 hacia la derecha. 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba. 3 hacia arriba. 4 es la componente en el eje X, sería la componente en el eje X, y 3 vendría a ser la componente en el eje Y. Ahora dice, para hallar el módulo del vector B se emplea la fórmula de Pitágoras. Aquí tenemos representado ya el vector B, ¿no? Con su componente en el eje X y su componente en el eje Y, ¿no? ¿De qué manera se va a hallar el módulo de este vector? Pues con la fórmula de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la componente en el eje X elevado al cuadrado más la componente en el eje Y elevado al cuadrado. Entonces, el módulo de este vector nos va a dar raíz cuadrada. La componente en el eje X es 4, entonces sería 4 elevado al cuadrado, más la componente en el eje Y, que es 3, aquí lo pueden observar, y sería más 3 elevado al cuadrado. Entonces, el módulo del vector B nos va a dar igual la raíz 4 al cuadrado, 16,
más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, el módulo del vector v nos va a dar la raíz de 25. ¿Y cuánto va a valer el módulo? 5 unidades. Entonces, eso es lo que va a corresponder al primer ejercicio. Por aquí tenemos otro ejercicio que nos dice, para hallar la dirección del vector se emplea la función trigonométrica tangente. Eso ya lo habíamos visto en el anterior video, en los anteriores videos, acerca de las componentes de un vector. Aquí tenemos el vector b, tenemos su componente en el eje x, que vale 4, su componente en el eje y, que vale 3. Muy bien. Aquí está el vector b, que está representado por un par ordenado, ¿no? Que sería la componente en el eje x, coma, la componente en el eje y. Entonces tenemos que cómo vamos a hallar la dirección. Si nosotros queremos hallar la dirección de este vector b, que está representado con el ángulo alfa, entonces vamos nosotros a emplear la función trigonométrica tangente. Sería tangente de alfa igual a resultante en el eje y entre la resultante en el eje x. Y para poder nosotros hallar, sería tangente de alfa, la menos 1, ¿verdad? Que sería la componente en el eje y. ¿Cuánto vale? Vale 3 unidades. Entre la resultante en el eje x, que vale 4. Entonces, ¿qué ángulo tiene como tangente 3/4? Vendría a ser 37 grados. Para poder hallar esto, se pueden guiar de la tablita que yo les dejé acerca de las razones trigonométricas, ¿ya? Ahora, vamos a ver algo muy interesante que corresponde acerca de los vectores expresados mediante pares ordenados. Cuando los vectores se expresan mediante pares ordenados, se pueden sumar o restar. Y para poder realizar esto, deben tener en cuenta lo siguiente. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Dice, a partir de los siguientes vectores, tenemos el vector A y el vector B. El vector A está representado por el par ordenado 2, 3 y el vector B está representado por el par ordenado 4, 1. Muy bien, ahora para nosotros poder sumar esos dos vectores, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Para poder nosotros sumar o restar vectores representados por pares ordenados, solo tenemos que sumar o restar las componentes de X o Y de manera independiente, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Al nosotros sumar el vector A, que está representado por el par ordenado 2, 3, con el vector B, que está representado con el par ordenado 4, 1, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Entonces, al sumar nosotros el vector A más el vector B, vamos a sumar cada una de sus componentes. Recuerden que la componente del vector A en el eje X vale 2 y la componente del vector A en el eje Y vale 3. Ahora, la componente del vector B en el eje X vale 4 y la componente en el eje Y del vector B vale 1. Entonces, nosotros al realizar la suma del vector A más el vector B, vamos a sumar cada una de las componentes. Vamos a sumar la componente en el eje X del vector A más la componente en el eje X del vector B. Sería, ¿cuál es la componente en el eje X del vector A? Sería 2 más la componente en el eje X del vector B, que vale 4. Sería 2 más 4, punto y coma, y ahora vamos a sumar las componentes en el eje Y de cada vector. La componente en el eje Y del vector A vale 3, más la componente en el eje Y del vector B, que vale 1. Sería 3 más 1. Entonces, al sumar el vector A más el vector B, nos queda 2 más 4, que sería 6, punto y coma, 3 más 1 vale
4. Entonces, la suma de esos dos vectores nos va a dar 6.4, ¿no? Recuerden que cada uno de los vectores está representado por un par ordenado. Entonces, nosotros para poder graficar cada uno de estos vectores, recuerden que parte desde el origen. Para nosotros poder representar el vector A, ¿no? Que está como par ordenado 2.3. Entonces, recuerden que ese 2 es la componente en el eje X, ¿no? Y vamos a partir desde el origen. Entonces, vamos a contar 2 hacia la derecha, ¿no? Hacia el eje X positivo. Desde el origen, que es el 0, contamos 1, 2. Entonces, a partir de acá corresponde el vector A. ¿Y cuánto hacia arriba? 3, porque 3 es la componente en el eje Y. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces, 2.3 está acá y se traza el vector A desde el origen hacia el punto. Ahora, para poder graficar el vector B, sería la componente en el eje X vale 4 y la componente en Y vale 1. Sería 4 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces, desde el origen, contamos 4 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Sería 1, 2, 3, 4 y hacia arriba 1. Sería 1. Entonces, aquí se va a ubicar el vector B partiendo desde el origen. Sería desde el origen hasta el punto. Y ese es el que corresponde al vector B. Ahora, para poder representar el vector A más B, sería 6 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la derecha. ¿Y cuántos hacia arriba? 4. Sería 1, 2, 3, 4. Y desde el origen hasta el punto sería graficado el vector A más B. Ya, muy bien. Ahora, para poder nosotros hallar la resultante de esa suma, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Ese vector A más el vector B vendría a ser la resultante. Entonces sería resultante igual 6.4. Ahora, para nosotros poder hallar el módulo de ese vector, de esa resultante, sería empleando el método de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de la componente en el eje X elevado al cuadrado más la componente en el eje Y elevado al cuadrado. Entonces sería módulo de la resultante igual la raíz, la componente en el eje X vale 6, sería 6 al cuadrado, más la componente en el eje Y que vale 4, sería 4 al cuadrado. Entonces el módulo de la resultante sería igual a la raíz de 6 al cuadrado vale 36, más 4 elevado al cuadrado vale 16. Entonces, el módulo de la resultante nos va a dar igual a la raíz de 52. Entonces, el módulo de la resultante que representa la suma de esos dos vectores va a valer la raíz de 52. Ahora vamos a repasar un poco acerca de los vectores unitarios. Ya habíamos visto al inicio, cuando vimos vectores, acerca de este tipo de vectores, ¿no? Acerca de los vectores unitarios. Aquí tenemos los vectores unitarios cartesianos, ¿no? Habíamos visto de que en el eje X tenemos el vector unitario y en el eje Y tenemos el vector unitario J. Recuerden que el módulo de los vectores unitarios siempre va a ser igual a la unidad. Vamos a ver y a recordar un poco acerca de los vectores unitarios, ¿no? Los vectores unitarios eran aquellos que permitían indicar la dirección y el sentido de un vector, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos los vectores unitarios rectangulares, tenemos en cada uno de los ejes. Aquí por ejemplo tenemos
en el eje X y en el eje Y, el vector unitario, ¿no? Que está representado por el par ordenado 1,0, que sería el vector unitario Y, y el vector unitario J, que está representado con el par ordenado 0,1. ¿Ya? Porque el módulo de cada uno de ellos, el módulo de cada vector unitario vale 1. Recuerden que el vector unitario Y es el vector unitario en la dirección positiva del eje X y el vector unitario J es el vector unitario en la dirección positiva del eje Y. Entonces, aquí tenemos la expresión de un vector en función de sus vectores unitarios rectangulares, ¿no? Recuerden, todo vector unitario indica la dirección y el sentido de un vector. Por aquí tenemos el vector A, que está representado, ¿no? Dice acá, 4i más 3j. Entonces, recuerden que un vector está representado por la suma de sus dos componentes. Sería la componente en el eje X, que es a sub X, más la componente en el eje Y, que sería a sub Y. Entonces, si nosotros lo representamos en función de sus vectores unitarios rectangulares, sería el vector A igual a sub X y le agregamos el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario correspondiente a la componente X? Sería el vector unitario Y, más a sub Y acompañado de su vector unitario que es el vector unitario J. Entonces, ¿cómo quedaría la representación de este vector? Sería el vector A igual, ¿cuál es su componente en el eje X? Sería 4i acompañado del vector unitario correspondiente al eje X, que vendría a ser el vector unitario Y, más ¿cuál es su componente en el eje Y? 3 acompañado de su vector unitario en el eje Y, que es J. Entonces el vector unitario A, el vector A vendría a ser representado 4i más 3j.